Hola, sean bienvenidos una vez más al canal. Espero que se encuentren muy bien con la ayuda de Dios. El día de hoy quiero compartir con ustedes un aspecto más acerca del estudio del hebreo bíblico. En este caso, lo que tiene que ver con el tema de las reglas del Sheva. Bienvenidos. Como los recordarán, cuando vimos el tema de los Nikudot, es decir, de los signos vocálicos propios del hebreo bíblico, les mencionaba que hay vocales tipo A, E, I, O y U. ¿Sí? La mayoría de estas vocales, siempre que nosotros las veamos en una palabra en hebreo, van a sonar, se van a pronunciar, van a tener el sonido característico dependiendo de el tipo de vocal que sea, a excepción de una de ellas, que es la que se llama Sheva, que la manera en que se representa esta vocal es por medio de dos puntos en forma vertical, es decir, uno debajo del otro. Esta vocal, como les mencionaba, es una vocal tipo E y hay unas reglas que se deben tener en cuenta para saber cuándo sí se lee y cuándo no se lee. Es decir, que a pesar de que nosotros veamos que la palabra en hebreo tiene la Sheva, hay momentos en los que la pronunciaremos acompañada de la consonante con la que esté en dicha palabra, y hay momentos en los que a pesar de que la veamos escrita allí en la palabra, no va a sonar, no se va a pronunciar ese sonido. Entonces, el día de hoy quiero compartir con ustedes cuáles son esas reglas que nos van a ayudar a tener presente esos momentos en los que las vamos a leer y cuando no vamos a pronunciar el sonido de nuestra vocal tipo E. En cuanto a este tema de las reglas del Sheva, quiero compartir con ustedes en un primer momento en qué casos sí se va a leer, es decir, vamos a pronunciar el sonido E, esa vocal tipo E, cuando la veamos en una palabra en hebreo. Entonces, un aspecto que debemos de tener en cuenta es que este tipo de Sheva se conoce como Sheva vocálico o Sheva móvil. En textos que podemos tener como referencia para estudiar el hebreo, como por ejemplo la guía para el estudio del hebreo bíblico, encontramos que se le llama Sheva móvil. Y en relación a este tipo de Sheva nos dicen que esta Sheva se pronuncia como una E breve y se transcribe. Es decir, que como nosotros la vamos a decir, vamos a emitir ese sonido, cuando transcribimos la palabra, digamos, utilizando letras propias del español, de nuestro alfabeto, nosotros vamos a escribir la E, vamos a colocar la E, como se lee, como suena, también se escribe. Entonces, esa es una parte que debemos de tener en cuenta. Ahora, en cuanto a las reglas de Sheva, una de ellas es que se va a leer, se va a pronunciar cuando comienza una palabra. Es decir, cuando la primera vocal de la palabra en hebreo es una Sheva. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra. Recuerden que el hebreo se lee de derecha a izquierda. Por lo tanto, la primera vocal de esta palabra sería efectivamente una Sheva. Y esta palabra se leería deror. Y al español se puede traducir como golondrina. Entonces, ¿por qué se lee? Porque es la primera vocal que vemos en esta palabra. Se pronuncia, se emite el sonido de la vocal E. ¿Listo? La segunda regla que tenemos que tener presente para saber cuándo sí se lee o no se lee la Sheva, en este caso, sería la siguiente. Cuando en una misma palabra en hebreo hay dos Sheva seguidas, una al lado de la otra, la primera de ellas no se lee, no se pronuncia, la segunda sí. Entonces, en este caso, la primera, que sería la de color morado, no se leería, la segunda, la de color verde, sí se va a leer. Por eso esta palabra se pronunciaría de la siguiente manera: Yish lehu. Y se traduce al español como enviarán. Entonces, recuerden, si hay dos seguidas, una al lado de la otra, la primera no se lee, la segunda sí se va a emitir ese sonido
tipo E. La tercera regla que debemos de tener en cuenta para saber cuándo sí se va a leer la cheva es la siguiente. Después de una vocal larga. Recordarán ustedes que cuando estábamos mirando los Niculot, les decía que hay como una clasificación que es vocales largas, vocales cortas y vocales breves. Esa clasificación nos sirve en este caso para tener como referencia la vocal que está antes de la cheva, en qué bloque, en qué sección estarían, largas, cortas, breves. Cuando esa vocal que está antes de la cheva es una vocal del grupo de las largas, la cheva sí se pronuncia, la cheva sí suena. En este caso, la primera cheva, la que tenemos en la consonante lamet, sonaría por lo que ya hemos mencionado anteriormente, al ser la primera vocal de la palabra. ¿Listo? Pero esta, la que tengo acá de color anaranjado, suena, ¿por qué? Porque la vocal que está antes de ella, en este caso esta vocal tipo A, que se llama Kamets, es una vocal larga. Por ese motivo esta palabra se leería Levabeca, Levabeca, y se traduce al español como tu corazón. Nuestra regla número 4 para saber cuándo sí se lee la cheva es la siguiente. Cuando acompaña una consonante con dagesh forte. Recuerden que el dagesh es un puntico que se coloca en medio de algunas consonantes para alargar su sonido, para extender su sonido, y en este caso nos va a servir de referencia para saber que si la consonante tiene este dagesh y debajo de ella hay una cheva, esa cheva se va a pronunciar. Como por ejemplo aquí, la mem tiene el puntico en medio, es decir, tiene dagesh forte, y debajo de ella está la cheva, por lo tanto se va a leer, se va a pronunciar nuestra vocal tipo E. Esta palabra se leería Ameca, Ameca, y se traduce al español como tu pueblo. Nuestra quinta regla que hemos de tener en cuenta para saber cuándo sí se va a leer la cheva es la siguiente. Cuando una palabra tiene la misma consonante dos veces, es decir, la misma consonante seguida, como lo vemos aquí. Por ejemplo, tenemos la lamet y no hay nada en medio de ellas dos, sino que pues está una al lado de la otra. En esos casos, si una de ellas tiene cheva, como por ejemplo aquí, esa cheva se va a pronunciar, va a sonar, la vamos a leer. ¿Listo? Por ese motivo, esta palabra se leería aleluya, aleluya, que en los salmos se tralitera como la palabra aleluya, pero en este caso también podría estar el verbo alal, que es el verbo alabar, y la palabra ya, que es la abreviatura del nombre del Señor, del nombre de Dios. Por lo tanto sería alaba a Dios, alaba al Señor. Ahora vamos a conocer cuáles son las reglas que nos sirven de referencia para saber cuándo la cheva no se lee, no se pronuncia, a pesar de que la veamos escrita en una palabra en hebreo. En este caso también tiene un nombre con el que se le clasifica o se le conoce, que es cheva silencioso o cheva quiescente. En este caso, respecto a esta clasificación, nos dicen lo siguiente. El cheva quiescente no se pronuncia y por lo tanto no se transcribe. Entonces, a diferencia de la otra que como se pronuncia, se transcribe, se escribe la vocal tipo E, en este caso no se lee, no se pronuncia, tampoco se transcribe. ¿Listo? La primera de estas reglas va a ser la siguiente: cuando cierra una sílaba. Entonces nosotros, por ejemplo, en español podemos dividir nuestras palabras en sílabas. La palabra mamá, entonces ma, pa. Entonces, en este caso, en hebreo también
se puede estar dividiendo una palabra por las sílabas que la conforman. En este caso, esta palabra tendría dos sílabas y la cheva estaría, digamos, partiendo dónde quedaría una sílaba y dónde sería la otra. Entonces esta palabra sería malca, malca, que es la palabra reina. Entonces, en esta primera regla nos ayuda a marcar pues las sílabas que conformarían dicha palabra. Esta segunda regla que voy a mencionar ya la había presentado cuando les mencioné en qué caso sí se lee la cheva, pero aquí la vuelvo a traer, a referenciar, porque pues también aplica cuando no se lee la cheva. ¿Listo? Entonces recordemos que si en una misma palabra en hebreo hay dos cheva seguidas una al lado de la otra, en ese caso la primera no se pronuncia, no se lee, la segunda sí, por lo que esta palabra se leería yishlehu y se traduce como enviarán. Nuestra tercera regla que vamos a tener en cuenta para saber cuándo no se lee la cheva es la siguiente: cuando va en la última sílaba de la palabra en hebreo. Como la palabra se va a leer de derecha a izquierda, entonces en este caso pues la cheva siempre va a aparecer al final de la palabra. Es como si fuera, digamos, lo contrario de cuando sí se lee. Sí se lee cuando comienza la palabra. No se va a leer cuando, pues cuando aparece al final de la palabra en hebreo. Como por ejemplo aquí, la palabra melek. No se lee meleke, sino melek. Y esta palabra se traduce en español como rey. La cuarta y última regla que tendremos en cuenta para saber cuándo no se lee, no se pronuncia la cheva es esta: después de una vocal corta. Esta regla, al igual que la anterior, es como si fuera la otra parte o la otra cara de la moneda. Cuando está después de una vocal larga, se lee. Entonces lo contrario sería, cuando está después de una vocal corta, no se lee. Por ejemplo, aquí tenemos esta palabra que es Yisrael. No Yisrael, sino Yisrael. ¿Por qué? Porque el puntico, que es una vocal I, que se llama irik, es una vocal corta. Por ese motivo, esta cheva no se pronunciaría, no se emitiría su sonido. Y en español, pues la palabra Yisrael es Israel. Ya para ir terminando, un bono extra que les quería compartir es lo que tiene que ver con este tema, la cheva compuesta. Si bien no tiene, digamos, relación con lo de las reglas de cuándo sí se lee y cuándo no se lee la cheva, me parece importante mencionarlo porque pues sí tiene que ver con la cheva, con esta vocal tipo E, y es algo que nos presentan en este tipo de libros como esta gramática para estudiar hebreo, porque pues hace parte de las vocales que nosotros vamos conociendo, de los nikudot, ¿cierto? En este caso, si recuerdan, cuando vimos cada uno de los trazos, de la manera en que se hacen la A, la E, la I, la O y la U, hay unas de ellas que tienen, por decir así, como parte de su nombre, la palabra hataf, hataf patá, hataf kametz y hataf segol. Esas tres vocales o nikudot son las que se clasifican como cheva compuesta. Básicamente, ¿por qué? Porque si ustedes miran el trazo de la vocal, es como si estuviera el guioncito, los tres punticos y la que tiene forma de T acompañada de una cheva, de esta manera como lo vemos aquí debajo de la consonante. Por eso se llama cheva compuesta, porque es como si estuviera combinado el trazo de dos vocales diferentes. Pero hay que tener en cuenta que no se va a leer como si fuera un diptongo, es decir, esto no va a sonar, por ejemplo, AE, OE, sino que solamente se pronuncia como la vocal
correspondiente según la clasificación que ya conocemos del Unicudot. Es decir, que esta, la Hatat Patá, se lee como una vocal A, la Hatat Segol como una vocal E y la Hatat Kamesh como una vocal O. ¿Listo? Esta es una parte extra que podemos tener en cuenta al hablar de esta vocal tan especial como es la Sheva. No siendo más, quería agradecerles por acompañarme el día de hoy para seguir aprendiendo juntos acerca del hebreo bíblico. Espero que lo que les he compartido el día de hoy en relación a la Sheva sea de mucho provecho para cada uno de ustedes en este camino de ir conociendo más de los diferentes aspectos propios de esta lengua. No olviden suscribirse al canal y compartir este contenido con aquellas personas que ustedes consideren que pueden aprovechar lo que vamos viendo en cada una de nuestras clases. Muchas gracias a todos y que Dios los bendiga.